Para mí es un honor tener comunicación con el doctor José Narro Robles, es rector de la UNAM, exdirector de la Facultad de Medicina, también exsecretario de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días. Un saludo para usted, para todo el auditorio que es muy amplio y nos está escuchando, y en ausencia para Pascal, por favor, si es tan amable de transmitirle mi saludo. Por supuesto, doctor. Recientemente veía yo una entrevista que usted dio a CNN, donde hablaba desde el tema científico, usted como doctor, del trato que se da de la pandemia de coronavirus, pero sobre todo de las cifras. Y para tener cifras certeras, parece ser que se tendría que hacer más, doctor. Sí, debimos haber hecho más, mucho más pruebas. Somos, Héctor, uno de los países, no solo de la OCDE, en donde estamos en el último lugar, sino del mundo donde estamos en los últimos lugares. En materia del número de pruebas que se han hecho por cada 1,000 o 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de habitantes, ¿no? Eh, para tomar en cuenta el tamaño de la población. Pues estamos muy cortos. Y eso que se hizo, tomar esa decisión, la decisión que se tomó de no hacer pruebas, de no buscar los casos, de no anticiparse, de solo esperar a que llegaran los que tenían necesidad de llegar, y muchos de ellos muy graves, y muchos de ellos a punto de fallecer desafortunadamente, pues nos ha hecho no tener una idea precisa de cuál es el tamaño de la epidemia en nuestro país, de cuál ha sido el comportamiento a lo largo de las semanas. Es cierto que el sistema de vigilancia epidemiológica de unidades Centinela funciona muy bien para conocer el curso de la influenza estacional en el país. Tenemos más de 10 años con el sistema, con datos. Hay una vigilancia estricta al respecto, pero no es el caso de COVID. Hace 6 meses en el mundo no se sabía de la existencia de COVID-19 o del virus que produce esta enfermedad. Entonces, sí, nos faltaron sin duda alguna la realización de miles y miles, de decenas de miles de pruebas. Apenas estamos llegando a los 100,000 pruebas realizadas en un país de 127, 128 millones de habitantes, pues es muy, muy poco. Y entonces los modelos predictivos pues tienen muchas deficiencias, y la idea de que ya estamos a punto de salir del atolladero, pues es lo que deseamos. Yo por lo menos claro que deseo que esto se acabe. Ha sido una pesadilla verdaderamente, y quiero pensar en la gente más necesitada, en la gente que vive al día, en la gente que labora dentro de la informalidad, que para vivir y pasar el día necesita salir a trabajar. Entonces entiendo eso, pero lo que no entiendo es la intolerancia, el enojo y la no aceptación de que algunas cosas debieron hacerse de una mejor manera. Efectivamente, y desde que, por ejemplo, en el Consejo de Salubridad General, al principio pues no se escuchó la voz de la UNAM, siendo que la UNAM tiene un lugar en ese mismo consejo, y usted ya lo apuntaba muy bien. México ocupa el último lugar en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el número de pruebas realizadas para detectar el coronavirus. Y entonces surge una duda pertinente: ¿cómo vamos a salir del confinamiento si no se tiene este esquema de pruebas confiables en un número grande para saber si salimos paulatinamente, en qué entidades, en qué municipios? Porque ahora resulta que estados como Tabasco, como Puebla o como Veracruz, pues está creciendo exponencialmente esta enfermedad del COVID-19, doctor. Sí, efectivamente, Héctor. En un país tan grande y en una epidemia como la que nos afecta, una pandemia, una epidemia del mundo, que eso es lo que significa pandemia, pues lo que se requiere es eso: información para la toma de decisiones, uno, y dos, en algún momento tenemos que reactivar la economía, porque no los países no pueden estar cerrados permanentemente. Pues la ruina es imposible, y ese es el siguiente asunto que nos tiene que ocupar.
Y yo entiendo la necesidad de plantearnos que ya estamos llegando al término, al final de la onda de crecimiento. Pero lo que yo digo es, con la información que tenemos, incluso con la información oficial, todavía no se puede. Todavía no podemos llegar a esa situación. Y por supuesto que, habiendo perdido la oportunidad de tener un mejor conocimiento del tamaño, de la dimensión, de los sitios, de la profundidad de la epidemia de COVID-19 y de su evolución, habiendo fallado en eso, ahora cuando regresemos vamos a necesitar de pruebas y más pruebas. Entonces tenemos que estar preparándonos para ese escenario y tenemos que aceptar los comentarios, las opiniones divergentes, contrastantes. Tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser incluyentes. Hay mucha gente que tiene experiencia en este tipo de temas que debe ser escuchado. Sí, sin duda. Y a mí algo que me queda muy claro, cuando usted fue rector de la UNAM, siempre buscó lo mejor para la máxima casa de estudios. Cuando fue secretario de Salud también lo buscó y por supuesto es una voz autorizada. Yo invito al público a que sigan en Twitter a José Narro Robles, exsecretario de Salud, en la cuenta @JoséNarroR, porque usted aporta información verídica, datos duros sobre este tema, pero además de las pruebas, se requiere también un esquema para dotar de mejor equipamiento a los profesionales de la salud, a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, porque estamos teniendo bajas ahí, doctor. Sí, Héctor, lamentablemente, y de nueva cuenta, solo con el propósito de ilustrar que no teníamos todo lo necesario para enfrentar esta epidemia. Se nos había dicho en el mes de febrero que estábamos más que listos, que andamos todavía buscando ventiladores, respiradores, para atender pacientes graves que requieren esa ayuda respiratoria. Todavía tenemos sitios donde el personal de salud exige que se le den equipos de protección personal porque no los hay. Todavía hay lugares donde el comportamiento, el protocolo de actuación de los distintos trabajadores de la salud, pues no llegó, no estamos con toda la preparación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atender a ese personal. A ver, el trabajo, yo rindo homenaje a médicos, enfermeras, pero también, como usted lo dijo, Héctor, a los camilleros, al personal administrativo, a las trabajadoras y trabajadores sociales, a todo el personal de salud que está en las unidades de atención médica, COVID y no COVID, sí. Porque en los centros de salud, pues alguien que llega con una infección respiratoria grave, uno no sabe en ese momento si es producto de una bacteria, de un virus, de la influenza o es COVID-19. Entonces, sí tenemos que reconocer los errores. La primera etapa para resolver un problema, Héctor, es reconocer su existencia. Gracias. Si no lo reconocemos, no hay manera. Gracias, doctor José Narro, exsecretario de Salud, por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.